El jueves pasado llegué antes de lo previsto al restaurante donde íbamos a celebrar el cumpleaños de mi suegro. Era en un sitio bastante elegante, en Ruzafa, con camareros que te llaman señor y copas que pesan más que la cubertería de mi abuela. Me bajé del coche, vi que aún no había llegado nadie de la familia, así que decidí esperarlos dentro, en la barra. Pedí una caña, saludé al camarero con un gesto, y cuando me giré hacia el salón principal, la vi. A Clara. Mi mujer. Con una sonrisa que no era para mí. No estaba sola. Estaba sentada en una mesa al fondo, frente a un hombre que no conocía. Tenía esa risa suya que siempre saca cuando está nerviosa o cuando alguien la hace sentir especial. Se tocaba el pelo. Miraba al tipo como si fuera el único ser humano en el planeta. Yo me quedé congelado. Ni siquiera estoy seguro de si tragué la cerveza. No era un encuentro de trabajo, eso lo tuve claro en 2 segundos. No eran compañeros. No estaban hablando de nada profesional. Era otra cosa. La manera en que se miraban, joder, era como si estuvieran en el inicio de algo. O peor aún, como si lo suyo ya llevara un rato largo. Ella no me vio. Yo di un paso atrás, me metí en el baño, cerré la puerta y respiré. Ahí dentro, con el olor a ambientador barato y el ruido del secador de manos, pensé en todo. ¿La enfrento? ¿Me voy? ¿Hago como si nada? Todo eso en menos de 1 minuto. Cuando volví a salir, ya no estaban. La mesa vacía, la copa de vino medio llena. Me senté otra vez en la barra. Tomé la caña. Fingí normalidad cuando llegó su madre, su padre, su hermana. Cuando llegó ella, 20 minutos después, con la excusa de que había parado a comprar un regalo de última hora, la saludé con un beso en la mejilla. Y ahí supe que algo se había roto. Lo que no sabía era hasta qué punto iba a joderse todo en los siguientes días. Durante los días siguientes a aquella cena me dediqué a observar. Sin decir nada. Sin cambiar el tono ni el ritmo de la rutina. Era como vivir dentro de una película en la que ya sabes el final pero te obligas a fingir que no. No mencioné nada de lo que vi en el restaurante. No le pregunté quién era el tipo, ni por qué se reía así con él, ni qué hacían en esa mesa antes de que empezara el cumpleaños de su padre. Me limité a escucharla hablar como si nada hubiera pasado, como si realmente hubiera estado comprando un maldito regalo de última hora, como si no hubiese sonreído con esa complicidad que nunca tuvo conmigo en los últimos meses. Ella hablaba, se movía por la casa con soltura, hacía planes para el fin de semana, y yo asentía, respondía lo justo, me tragaba el asco, el desconcierto, la rabia. Empecé a fijarme en cosas que antes no notaba. En cómo se arreglaba más incluso cuando iba simplemente a tomar un café con sus compañeras de trabajo. En cómo se encerraba en el baño con la puerta cerrada, algo que nunca hacía antes. En cómo, al volver, tenía una expresión de satisfacción que no se correspondía con la rutina que decía llevar. En cómo disimulaba cuando le preguntaba algo, respondiendo con evasivas o con frases genéricas, como si no tuviera nada que contar. No es que yo estuviera buscando pruebas, simplemente empecé a atar cabos. Y cuando haces eso, cuando conectas detalles sueltos, cuando das 2 pasos atrás y observas el cuadro completo, te das cuenta de que lo que parecía estabilidad era una coreografía ensayada. Por ejemplo, el viernes, cuando dijo que iba a tomar algo con las del instituto, la dejé salir como siempre. Me dijo que no sabía a qué hora volvería, que no me esperara despierto. Algo normal, nada nuevo. Pero esa noche no me dormí. Me quedé viendo una película sin volumen, mirando la puerta cada vez que alguien pasaba por la calle. A la 1:30 de la madrugada la vi bajarse de un coche negro que no reconocí, un coche que no era de ninguna de sus amigas ni de sus compañeros. Me levanté al oír las llaves, me metí al baño y esperé a que entrara a la habitación. Cuando lo hizo,
olía a perfume masculino, no el suyo, sino uno que me resultaba ajeno. Se duchó en silencio, se metió en la cama sin decir nada y se durmió dándome la espalda. El sábado intenté sacarle conversación sobre la noche anterior. Le pregunté si se lo había pasado bien, si había ido todo bien con las chicas. Dijo que sí, que nada especial, que hablaron de tonterías, que había estado bien desconectar un poco. Le pregunté si le habían llevado o si cogió un taxi. Me dijo que había cogido un Cabify. Le pregunté si tenía el recibo, por curiosidad, y me dijo que lo había borrado. Le dije que da igual, que no importaba, y ella sonrió aliviada, como si hubiera esquivado una bala. Yo no sonreí. La cosa es que no quería tener la conversación. Aún no. Quería entender hasta dónde llegaba la mentira, quería saber qué tipo de persona tenía delante, porque yo había compartido una vida con ella, una cama, unos planes. No me parecía suficiente con un escándalo. Quería saber qué había detrás. Por eso el domingo, cuando dijo que iba al centro a ver unas tiendas, me ofrecí a llevarla. Me dijo que no hacía falta, que era solo un paseo corto. Insistí. Dijo que no, que mejor sola. Me quedé en casa, pero salí a los 10 minutos. Me senté en la terraza de una cafetería frente a la salida del metro. A los 25 minutos apareció caminando, no iba a ninguna tienda. Iba directa a una esquina donde un coche negro la estaba esperando. Subió al asiento del copiloto. No vi quién lo conducía. El coche se fue. Me quedé sentado, pidiendo otra cerveza, sin moverme. El camarero me preguntó si esperaba a alguien. Le dije que no. Ese día no volvió hasta casi las 7 de la tarde. Venía sonriente, con una bolsa de una tienda de ropa como coartada. Me mostró un jersey como si me importara una mierda. Yo lo miré, dije que le quedaba bien. Ella lo dejó sobre el sofá, se metió en la cocina y preparó una tortilla. La misma rutina, el mismo teatro. Pero ya no me tragaba nada. No me lancé aún. Esperé. Durante los días siguientes observé más. Comprobé que el coche negro pasaba por la calle en ciertas franjas horarias, que ella recibía llamadas desde el baño, que hablaba en voz baja cuando respondía. Ella empezó a notarme distante. Me preguntó si me pasaba algo. Le dije que estaba cansado, que tenía mucho trabajo. Ella lo aceptó sin más. Me preguntó si me apetecía irnos de fin de semana. Le dije que no, que prefería quedarme en casa. Me preguntó si estaba enfadado con ella. Le dije que no tenía motivos. Me miró como si dudara. Pero no insistió. Aún no. Lo peor no era verla mentir. Lo peor era darme cuenta de que no se sentía mal. No estaba nerviosa, no tenía culpa, no buscaba reconciliación. Era como si todo lo que habíamos construido se hubiera convertido en un espacio de transición para ella, una estación donde paraba entre dos trenes. Su cuerpo estaba en casa, pero su cabeza estaba en otra parte. Y yo, mientras tanto, me consumía por dentro, aguantando cada silencio, cada sonrisa falsa, cada ahora vengo que ya sabía lo que significaba. Una noche, cuando volvió del trabajo, me miró con cara rara. Me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí, que solo tenía una duda. ¿Alguna vez has sentido que alguien te miente en tu cara y tú no puedes hacer nada porque necesitas saber hasta dónde llega esa mentira antes de reventarlo todo? Se quedó quieta. Me preguntó a qué venía eso. Le dije que era una pregunta teórica, que lo había leído en un foro y me hizo pensar. Me dijo que sonaba a drama. Yo me encogí de hombros. Ella se metió a la ducha sin decir nada más. Esa noche soñé con el coche negro, con ella bajándose en algún barrio que no conocía, entrando en un portal con otro nombre en el buzón. Me desperté sudando. Me senté en el borde de la cama.
La miré dormir. Respiraba tranquila, sin sobresaltos. Y supe que al día siguiente, pasara lo que pasara, iba a sacar la verdad a la superficie, le gustara o no. Porque hay cosas que un hombre puede aguantar, pero vivir con una actriz en casa no es una de ellas. No me levanté con un plan estructurado, no tenía nada escrito ni preparado, pero estaba decidido. Desayunamos juntos como casi siempre, ella hizo café, puso unas tostadas en la mesa, se sentó frente a mí con esa cara limpia, tranquila, como si nada en el mundo estuviera fuera de lugar. Me hablaba de una compañera nueva en el instituto que según ella era un poco tonta pero buena persona, y yo la escuchaba sin interrumpirla, sin mirarla a los ojos. Cuando se hizo un momento de silencio, le pregunté sin rodeos cómo se llamaba el hombre del coche negro. Ella parpadeó como si no hubiera entendido bien, bajó la taza lentamente, y con un tono que intentaba sonar casual, me preguntó de qué coche estaba hablando. Le repetí la pregunta. Le dije que lo había visto varias veces recogiendo a una mujer que se le parecía mucho. Se quedó callada unos segundos más largos de lo normal, mirándome con expresión neutra, sin gestos de sorpresa ni risa ni indignación. Solo una mirada que analizaba lo que acababa de decir. Cuando habló, lo hizo con una voz suave, sin alterarse. Me dijo que no sabía de qué le estaba hablando, que no entendía por qué hacía ese comentario. Me preguntó si estaba bromeando o si me había vuelto paranoico. Le dije que no era una suposición, que la había visto con ese tipo varias veces, que incluso había estado a menos de 5 metros de ellos sin que ella lo supiera. Volvió a quedarse en silencio, bajó la mirada un instante, luego me miró y dijo que me estaba equivocando, que seguro era otra persona, que eso no tenía sentido. Le respondí que no dijera tonterías, que no tenía un gemelo perdido, que la había visto reír con él, subirse a su coche, y que sabía perfectamente que no era la primera vez. Entonces cambió la expresión. Ya no era calma fingida, era tensión. Cruzó los brazos, se recostó en la silla y me preguntó en qué momento me había vuelto un espía. Me acusó de seguirla, de invadir su privacidad, de desconfiar de ella sin motivos. Le dije que no necesitaba espiarla, que había sido ella quien dejó de esconderlo. Que simplemente abrí los ojos. Que bastaba con observar para ver cómo se caía la fachada. Dijo que eso no era justo, que yo estaba construyendo una historia sin pruebas, solo con suposiciones y paranoia. Le contesté que no tenía que construir nada, que la historia ya estaba escrita y ella la estaba protagonizando sin guión. Entonces levantó la voz por primera vez. Me gritó que estaba hartándose de mis actitudes, que últimamente estaba extraño, distante, y que ese tipo de comportamiento era agotador. Le respondí que lo mío era agotador, pero que acostarse con otro tipo no, que eso no parecía pesarle. Me dijo que no me permitía hablarle así, que le estaba faltando el respeto. Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque en ese momento me pareció absurdo que después de todo, aún creyera que tenía la autoridad moral para dar lecciones. Le dije que la falta de respeto había empezado en cuanto decidió abrirle las piernas a otro tipo y seguir viniendo a casa como si nada, besándome en la mejilla, durmiendo a mi lado y llamándome cariño. Ahí se rompió. Ya no intentó negar nada. Golpeó la mesa con la palma de la mano, se levantó y me dijo que no tenía por qué explicarme nada, que su vida no era una celda, que llevaba meses sintiéndose sola, que yo me había vuelto un mueble, una sombra, que todo en nuestra relación era rutina. Me lanzó en la cara que necesitaba sentir algo, lo que fuera, aunque fuese con alguien que no significara nada. Dijo que no lo planeó, que simplemente ocurrió, que no sabía cómo pararlo y que yo nunca pregunté nada. Que si estaba tan atento, porque no me había dado cuenta antes. Que si no quería que pasara, ¿por qué me alejé tanto? Que ella también tenía derecho a vivir, a sentirse deseada, a saber que aún existía. Yo no dije nada en ese momento. No porque no tuviera que decir, sino porque no quería gritar.
Ella se sentó otra vez, con la cara roja, respirando fuerte, como si el decir todo eso la hubiera dejado vacía. Cuando hablé, le dije que no me interesaban las excusas. Que lo nuestro no era perfecto, pero que no se arreglaba con una polla ajena. Que si se sentía sola, podía haberlo dicho. Que si sentía que me había convertido en un mueble, podía haberme movido. Pero que lo que hizo fue una decisión. Que no me viniera con eso de solo pasó. Le pregunté si seguía viéndose con él. Me dijo que no. Le pregunté si me lo decía porque era verdad o porque ahora la había pillado. Me miró como si fuera una pregunta estúpida, pero no respondió. Le pregunté si se acostaron. Me dijo que sí. Le pregunté cuántas veces. Me pidió que por favor no entráramos en detalles. Le dije que no estaba pidiendo detalles, estaba pidiendo hechos. Me dijo que 3 o 4, y su voz ya no sonaba segura. Le pregunté si era solo sexo o si había algo más. Me dijo que no lo sabía. Le dije que esa era la peor respuesta que podía darme. Porque si no lo sabía, era que sí. Y que si era que sí, entonces todo lo que estábamos haciendo era una comedia sin gracia. Le dije que no era solo la traición física, que era el desprecio, la indiferencia, la falta de valor para decirme las cosas de frente. Que yo podía haber aceptado muchas cosas, pero no esa forma de esconder la verdad. No ese cinismo. No esa frialdad. Le dije que me daba asco pensar que durante semanas volví a casa con una mujer que ya había decidido mentirme, que me abrazaba por costumbre, que me decía te quiero sin sentirlo, solo para mantener la farsa. Ella no dijo nada más. Bajó la cabeza. Se quedó así, quieta, sin saber si llorar o no. Yo me levanté, agarré las llaves y salí sin decir nada. Caminé por el barrio durante casi una hora, sin rumbo. Solo necesitaba aire, aunque fuera el de la calle. Cuando volví, ella estaba en la misma posición. No me miró. No preguntó nada. Me metí al dormitorio y cerré la puerta. No dormí. Solo pensé. Pensé en lo que vendría después. Porque esa conversación no era el final. Era solo el principio. No hice nada durante 2 días completos. Ni una escena más, ni una palabra fuera de lugar, ni reproches nuevos. Compartimos el mismo espacio como 2 desconocidos que se toleran por inercia. Ella se movía por la casa con cuidado, como si caminara sobre cristales invisibles, evitando mirarme más de lo necesario, hablando solo para preguntar cosas prácticas, como si iba a llegar tarde o si había que comprar algo. Yo respondía con normalidad, con un tono plano, sin ironía ni enfado visible. No era calma, era cálculo. Porque ya no estaba pensando en salvar nada. Estaba pensando en ajustar cuentas de una forma que no pudiera deshacer con lágrimas ni excusas. El tercer día pedí la mañana libre en el trabajo. No se lo dije. Esperé a que saliera, escuché la puerta cerrarse, conté hasta 10 y me senté en la mesa del comedor con el portátil. Tenía acceso a todo desde hacía años. Las cuentas comunes, los gastos, los correos administrativos del piso, los seguros, los contratos. Nunca lo ocultamos porque nunca hizo falta. Lo primero que hice fue separar el dinero. No desaparecerlo, no vaciar nada, solo dividirlo. Abrí una cuenta a mi nombre y transferí exactamente la mitad del saldo común. Ni un euro más. Ni uno menos. Dejé constancia escrita del movimiento. No quería trampas. Quería que todo fuera limpio y verificable. Después revisé el contrato del piso. El alquiler estaba a nombre de los dos, pero yo figuraba como aval principal. Llamé a la inmobiliaria y pedí información. No expliqué motivos, solo pregunté qué pasos había que seguir si una de las partes quería abandonar el piso. Me lo explicaron con calma. Tomé notas. No levanté la voz.
No discutí. Solo escuché. A mediodía llamé a su madre. No para montar un drama, no para pedir apoyo, sino para informar. Le dije que Clara y yo estábamos pasando por un problema serio, que había una tercera persona implicada y que en los próximos días habría cambios. No entré en detalles. No insulté a nadie. Solo dejé la verdad sobre la mesa. Hubo un silencio largo al otro lado. Me preguntó si estaba seguro. Le dije que sí. Me dijo que hablaría con su hija. Le dije que hiciera lo que creyera conveniente. Por la tarde llamé a 2 personas más. Su hermana y un amigo común con el que solíamos cenar los viernes. Mismo discurso. Sin exageraciones. Sin dramatismo. No pedí nada. No busqué consuelo. Solo me aseguré de que cuando ella intentara contar su versión, no fuera la única. Cuando Clara volvió a casa esa noche, me encontró tranquilo. No serio. Tranquilo. Me preguntó si estaba todo bien. Le dije que sí, que estaba resolviendo cosas. Me preguntó qué cosas. Le dije que las necesarias. Se sentó frente a mí en la mesa, cruzó las manos y me preguntó si estaba castigándola. Le dije que no estaba castigando a nadie, que estaba reorganizando mi vida. Me preguntó si eso significaba que la iba a echar de casa. Le dije que no, que eso no funcionaba así, pero que sí significaba que ya no iba a hacer de colchón emocional mientras ella decidía qué quería hacer con su vida. Entonces empezó a llorar. No con escándalo, sino con ese llanto contenido que busca provocar culpa. Me dijo que no esperaba esto, que pensó que hablaríamos, que podríamos intentar arreglarlo, que había cometido un error, que no era tan grave, que estaba dispuesta a cortar con él. La miré y le dije que no estaba negociando. Que no era una reunión para ver condiciones. Que ella había tomado decisiones sin consultarme y ahora yo estaba haciendo lo mismo. Me dijo que la estaba dejando sola. Le respondí que llevaba meses sola por elección propia y que ahora solo estaba notándolo. Le dije que ya había hablado con su madre. Su cara cambió. Me preguntó por qué. Le dije que porque la mentira se sostiene mejor cuando no hay testigos y yo no iba a ser cómplice de su versión edulcorada. Me dijo que eso era humillante. Le dije que humillante era subirse a un coche ajeno y volver a casa como si nada. Se levantó de la silla y me gritó que estaba siendo cruel. Le respondí que no estaba siendo cruel, estaba siendo exacto. Esa noche durmió en el sofá. Yo no se lo pedí. Ella se fue. Al día siguiente encontró el justificante del movimiento bancario. No me dijo nada. Solo me miró. Más tarde me escribió un mensaje desde la habitación, como si estuviéramos en casas distintas, preguntando si eso significaba que íbamos a separarnos. Le respondí que significaba que ya estábamos separados desde hacía tiempo, solo que ahora estaba escrito. El cuarto día vino su hermana. Entró sin saludarme y se metió en la habitación con ella. Estuvieron horas hablando. No me acerqué. No escuché. Cuando se fue, Clara salió con la cara hinchada y me dijo que su familia estaba decepcionada. Le respondí que no era una competición de decepciones. Me dijo que su madre no entendía cómo podía hacerle esto. Le respondí que yo tampoco entendía cómo había podido hacerme lo otro. Esa tarde le dejé sobre la mesa una carpeta con copias de todo. Las cuentas separadas, la información del alquiler, un listado de gastos comunes pendientes y una nota breve donde le decía que tenía un mes para decidir si se quedaba en el piso o si me iba yo, pero que no pensaba seguir compartiendo espacio indefinidamente. No era una amenaza. Era un plazo razonable. Ella leyó todo en silencio. Me preguntó si había alguien más. Le dije que no. Me preguntó si la estaba haciendo pagar por orgullo. Le dije que estaba pagando por consecuencias.
Me preguntó si la odiaba. Le dije que no, que el odio exige implicación emocional y que yo ya estaba en otra fase. Lo más duro para ella no fue perderme. Fue perder el control del relato. Que las cosas estuvieran claras, documentadas, dichas en voz alta. Que no hubiera espacio para el victimismo fácil. Eso fue la verdadera venganza. No gritar, no romper cosas, no arrastrarla por el barro. Simplemente dejarla frente a lo que había hecho sin posibilidad de esconderlo. Esa noche me acosté temprano. Dormí bien por primera vez en semanas. Porque ya no estaba esperando nada de ella. Y cuando dejas de esperar, recuperas algo que no sabías que habías perdido. Pasaron casi 2 semanas sin hablar más allá de lo imprescindible. Compartíamos el espacio pero no la vida. Ella había asumido la decisión sin aceptarla del todo, como si esperara que en algún momento me ablandara, como si pensara que mi reacción era parte de un proceso emocional que, con el tiempo, se diluiría. Me saludaba con un tono forzado, intentaba sostener conversaciones pequeñas sobre cosas cotidianas, como si fingir normalidad pudiera retroceder los hechos. Yo la escuchaba, respondía lo justo, no hacía escándalos, pero no cedía un centímetro. No me interesaban los esfuerzos por maquillar la situación. No estaba esperando un cambio de actitud ni una súplica dramática. Solo quería cerrar el capítulo. Había empezado a buscar piso. No se lo dije. Tampoco lo oculté. Dejé en el historial de búsqueda del navegador varias visitas inmobiliarias a propósito. No era venganza, era una forma de comunicarle que el reloj avanzaba y que lo nuestro ya no era un vínculo congelado a la espera de una resolución futura, sino una separación en desarrollo. Una noche, mientras cenábamos en silencio cada uno en su rincón del salón, me preguntó si podía hablar conmigo con calma. Le dije que sí, que era buen momento. Se sentó frente a mí, con las manos entrelazadas, sin lágrimas ni tono de víctima. Esta vez no traía el papel de mujer incomprendida ni la pose de arrepentida, parecía más sincera que en todas las semanas anteriores. Me dijo que entendía que la había cagado, que lo sabía desde el día que la confronté y que no había forma de negar lo que había hecho. Que había actuado mal, que no tenía una justificación digna, que fue egoísta y que por un tiempo creyó que podría con todo, que el desliz era manejable, que podía volver a su vida anterior sin consecuencias. Me dijo que nunca pensó que yo reaccionaría así, que me conocía como alguien que evitaba los conflictos y que confiaba en que yo preferiría arreglar las cosas en lugar de desmontarlas. Le respondí que me había conocido antes de destruir algo irrecuperable, que el hombre al que ella recordaba ya no existía y que lo que quedaba era otra cosa, más pragmática, más fría, menos dispuesta a tragar con estupideces solo por mantener un estatus doméstico. Ella bajó la mirada, asintió con resignación y me dijo que no esperaba volver a lo de antes, que ya había aceptado que se había terminado, pero que le gustaría que cerráramos esto sin odio, sin arrastrarlo, sin convertirnos en enemigos. Me pidió que si tomábamos caminos distintos, lo hiciéramos como adultos, respetando lo compartido, lo vivido, sin dinamitar los recuerdos ni mancharlo todo con rabia. Le dije que estaba de acuerdo, que no buscaba vengarme, que ya había hecho lo necesario para ajustar cuentas y que ahora solo quería distancia y claridad. Me preguntó si pensaba irme o esperaba que lo hiciera ella. Le dije que yo ya había tomado una decisión, que me iba a mudar el mes siguiente y que no tenía interés en pelear por un piso alquilado. Me preguntó si podía quedarse en el piso. Le dije que sí, que mientras pagara su parte, no tenía nada que objetar. Me preguntó si necesitaba ayuda con la mudanza. Le dije que no. Entonces hizo una pausa, respiró profundo y me preguntó si le podía decir algo más, algo que no esperaba que cambiara las cosas, pero que necesitaba sacar. Le dije que hablara. Me dijo que no fue solo un error, que el tipo le hizo sentirse viva de una forma que creía perdida. Que con él se sintió deseada, vista, validada. Que sabía que sonaba mal,
pero que no era solo sexo. Que sintió una especie de desahogo emocional que en casa ya no tenía. Me dijo que durante años yo había sido correcto, amable, compañero, pero que poco a poco me fui apagando. Que dejé de hablarle como antes, que ya no le hacía preguntas sobre su día, que no le tocaba la espalda en la cama, que todo se volvió funcional. Me preguntó si entendía lo que decía. Le dije que lo entendía, pero que no lo aceptaba como excusa. Que yo también había notado el desgaste, que la rutina nos había ganado, que los silencios se hicieron largos y los gestos mecánicos, pero que nunca se me ocurrió buscar a otra persona para sentirme mejor. Le dije que los dos habíamos dejado que esto muriera, pero que ella fue la única que cavó una tumba con otro cuerpo. Me miró con los ojos brillantes y no dijo nada más. Esa noche no dormimos en habitaciones separadas por decisión, sino por lógica. No tenía sentido fingir cercanía. Al día siguiente empecé a empacar cosas pequeñas. Libros, documentos, algunos recuerdos. Ella me ayudó sin hablar. Fue incómodo, pero rápido. No discutimos por objetos, no hicimos escenas por pertenencias. Todo fue ordenado. Un martes por la tarde, salí del piso con 3 cajas y una mochila. Me mudé a un pequeño apartamento en la otra punta de la ciudad. No era nada del otro mundo, pero era mío. El silencio no pesaba. Era el tipo de vacío que no duele, que libera. A los 2 días me escribió un mensaje. No decía nada importante. Solo espero que estés bien. No contesté. Después de una semana me llamó. Contesté. Me preguntó cómo estaba. Le dije que estable. Me preguntó si seguía enfadado. Le dije que no, que ahora solo estaba ocupado. Me preguntó si algún día podríamos tomar un café como adultos. Le dije que no lo veía necesario. Me agradeció la claridad y colgó. No volvimos a hablar. A veces me cruzo con alguien que me recuerda a ella, por un gesto o una manera de moverse, pero no me genera odio ni nostalgia. Solo la certeza de que hice lo que tenía que hacer. No porque sea valiente, ni ejemplar, ni fuerte. Simplemente porque no podía vivir compartiendo cama con alguien que había decidido dejar de elegirte mucho antes de decírtelo. Después de instalarme en el nuevo piso, tardé muy poco en adaptarme. No porque estuviera cómodo desde el primer día, sino porque necesitaba dejar de pensar. El lugar era pequeño, tenía un salón con cocina integrada, una habitación sin armario y un baño con lo justo. No tenía televisión ni sofá, solo una mesa plegable, una silla que crujía y un colchón en el suelo. No era un hogar, era un punto intermedio, pero al menos era un espacio limpio de la energía muerta que arrastraba en la casa anterior. No lo llené de cosas, ni puse cuadros ni plantas. No quería decorarlo, solo usarlo. Los primeros días trabajé más de la cuenta, salía de la oficina lo más tarde posible, comía fuera casi todos los días y solo el jueves pasado llegué antes de lo previsto al restaurante donde íbamos a celebrar el cumpleaños de mi suegro. Era en un sitio bastante elegante, en Ruzafa, con camareros que te llaman señor y copas que pesan más que la cubertería de mi abuela. Me bajé del coche, vi que aún no había llegado nadie de la familia, así que decidí esperarlos dentro, en la barra. Pedí una caña, saludé al camarero con un gesto, y cuando me giré hacia el salón principal, la vi. A Clara. Mi mujer. Con una sonrisa que no era para mí. No estaba sola. Estaba sentada en una mesa al fondo, frente a un hombre que no conocía. Tenía esa risa suya que siempre saca cuando está nerviosa o cuando alguien la hace sentir especial. Se tocaba el pelo. Miraba al tipo como si fuera el único ser humano en el planeta. Yo me quedé congelado. Ni siquiera estoy seguro de si tragué la cerveza. No era un encuentro de trabajo, eso lo tuve claro en 2 segundos. No eran compañeros. No estaban hablando de nada profesional.
Era otra cosa. La manera en que se miraban, joder, era como si estuvieran en el inicio de algo. O peor aún, como si lo suyo ya llevara un rato largo. Ella no me vio. Yo di un paso atrás, me metí en el baño, cerré la puerta y respiré. Ahí dentro, con el olor a ambientador barato y el ruido del secador de manos, pensé en todo. ¿La enfrento? ¿Me voy? ¿Hago como si nada? Todo eso en menos de un minuto. Cuando volví a salir, ya no estaban. La mesa vacía, la copa de vino medio llena. Me senté otra vez en la barra. Tomé la caña. Fingí normalidad cuando llegó su madre, su padre, su hermana. Cuando llegó ella, 20 minutos después, con la excusa de que había parado a comprar un regalo de última hora, la saludé con un beso en la mejilla. Y ahí supe que algo se había roto. Lo que no sabía era hasta qué punto iba a joderse todo en los siguientes días. Durante los días siguientes a aquella cena me dediqué a observar. Sin decir nada. Sin cambiar el tono ni el ritmo de la rutina. Era como vivir dentro de una película en la que ya sabes el final pero te obligas a fingir que no. No mencioné nada de lo que vi en el restaurante. No le pregunté quién era el tipo, ni por qué se reía así con él, ni qué hacían en esa mesa antes de que empezara el cumpleaños de su padre. Me limité a escucharla hablar como si nada hubiera pasado, como si realmente hubiera estado comprando un maldito regalo de última hora, como si no hubiese sonreído con esa complicidad que nunca tuvo conmigo en los últimos meses. Ella hablaba, se movía por la casa con soltura, hacía planes para el fin de semana, y yo asentía, respondía lo justo, me tragaba el asco, el desconcierto, la rabia. Empecé a fijarme en cosas que antes no notaba. En cómo se arreglaba más incluso cuando iba simplemente a tomar un café con sus compañeras de trabajo. En cómo se encerraba en el baño con la puerta cerrada, algo que nunca hacía antes. En cómo, al volver, tenía una expresión de satisfacción que no se correspondía con la rutina que decía llevar. En cómo disimulaba cuando le preguntaba algo, respondiendo con evasivas o con frases genéricas, como si no tuviera nada que contar. No es que yo estuviera buscando pruebas, simplemente empecé a atar cabos. Y cuando haces eso, cuando conectas detalles sueltos, cuando das 2 pasos atrás y observas el cuadro completo, te das cuenta de que lo que parecía estabilidad era una coreografía ensayada. Por ejemplo, el viernes, cuando dijo que iba a tomar algo con las del instituto, la dejé salir como siempre. Me dijo que no sabía a qué hora volvería, que no me esperara despierto. Algo normal, nada nuevo. Pero esa noche no me dormí. Me quedé viendo una película sin volumen, mirando la puerta cada vez que alguien pasaba por la calle. A la 1:30 de la madrugada la vi bajarse de un coche negro que no reconocí, un coche que no era de ninguna de sus amigas ni de sus compañeros. Me levanté al oír las llaves, me metí al baño y esperé a que entrara a la habitación. Cuando lo hizo, olía a perfume masculino, no el suyo, sino uno que me resultaba ajeno. Se duchó en silencio, se metió en la cama sin decir nada y se durmió dándome la espalda. El sábado intenté sacarle conversación sobre la noche anterior. Le pregunté si se lo había pasado bien, si había ido todo bien con las chicas. Dijo que sí, que nada especial, que hablaron de tonterías, que había estado bien desconectar un poco. Le pregunté si le habían llevado o si cogió un taxi. Me dijo que había cogido un Cabify. Le pregunté si tenía el recibo, por curiosidad, y me dijo que lo había borrado. Le dije que da igual, que no importaba, y ella sonrió aliviada, como si hubiera esquivado una bala. Yo no sonreí. La cosa es que no quería tener la conversación. Aún no. Quería entender hasta dónde llegaba la mentira, quería saber qué tipo de persona tenía delante, porque yo había compartido una vida con ella, una cama, unos planes. No me parecía suficiente con un escándalo. Quería saber qué había detrás.
Por eso el domingo, cuando dijo que iba al centro a ver unas tiendas, me ofrecía llevarla. Me dijo que no hacía falta, que era solo un paseo corto. Insistí. Dijo que no, que mejor sola. Me quedé en casa, pero salí a los 10 minutos. Me senté en la terraza de una cafetería frente a la salida del metro. A los 25 minutos apareció caminando, no iba a ninguna tienda. Iba directa a una esquina donde un coche negro la estaba esperando. Subió al asiento del copiloto. No vi quién lo conducía. El coche se fue. Me quedé sentado, pidiendo otra cerveza, sin moverme. El camarero me preguntó si esperaba a alguien. Le dije que no. Ese día no volvió hasta casi las 7 de la tarde. Venía sonriente, con una bolsa de una tienda de ropa como coartada. Me mostró un jersey como si me importara una mierda. Yo lo miré, dije que le quedaba bien. Ella lo dejó sobre el sofá, se metió en la cocina y preparó una tortilla. La misma rutina, el mismo teatro. Pero ya no me tragaba nada. No me lancé aún. Esperé. Durante los días siguientes observé más. Comprobé que el coche negro pasaba por la calle en ciertas franjas horarias, que ella